Muy buenos días, Carlos. Te saluda Paola Ortiz y Nene Ábalos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contanos un poquito cuáles han sido las repercusiones, cuál es el análisis que podés darnos de esta cumbre del G20. Bien, yo creo que parangonar dos temas, dos cumbres que han ocurrido en los últimos 2 semanas. Una en América del Sur, que fue la 21 Cumbre Iberoamericana, que como todos sabemos tuvo un fuerte ausentismo de presidentes de nuestro continente, por razones variadas. Chávez por su enfermedad, Rousseff porque estaba en Europa por el tema G20, Cristina que tenía el aniversario del fallecimiento del expresidente. Así todo, esto a la postre está hablando de la declinación de las famosas cumbres iberoamericanas que se vienen sucediendo desde los años 90, momento en que fundamentalmente España era mostrada para toda América como el ejemplo a seguir en lo político por el Pacto de la Moncloa, en lo económico por la liberalización, etcétera, etcétera, y que fue, digamos, el puente de plata mediante el cual grandes grupos multinacionales europeos se introdujeron en nuestro continente y se apropiaron en general de la mayor cantidad de empresas públicas privatizadas en todo el continente. Digo esto que era el ejemplo a seguir porque hoy en día todos sabemos que la crisis de los países periféricos, como le llaman en Europa, los países fuera de los grandes que son Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra, están en una profundísima crisis y están ahora en el listado de los llamados PIG, o sea, cerdo en inglés, que son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España, y ese conjunto hoy en día ya no representa los intereses, ni siquiera tampoco representa el poder que tenían en su momento para imponer la globalización asimétrica a la cual fuimos sometidos los latinoamericanos en su conjunto. Y allí hubo algunos gestos muy importantes, como el del Correa, el presidente de Ecuador, que se retiró cuando empezó a hablar la funcionaria del Banco Mundial, diciendo que él no iba a asistir a una reunión donde un instituto financiero internacional le había sometido a su país a dolorosas pruebas y condicionamientos. O sea que acá vemos cómo se inicia la declinación de toda una serie de instrumentos creados a partir de la última globalización que se aplicó al mundo y que hoy en día está perfectamente en crisis. Y en la otra gran cumbre, digamos la mayor, es el famoso grupo G20, que otra vez demostró que los países, fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra, no quieren modificar sus posturas, fundamentalmente con el tema financiero, porque muy bien habló nuestra presidenta de que existe un anarcocapitalismo, pero ese anarcocapitalismo básicamente está concentrado en las entidades multinacional financieras con base en Inglaterra y Estados Unidos, que impiden, a pesar del pedido de la gran mayoría de los integrantes del G20, la eliminación o la imposición de impuestos a las transacciones internacionales que se hacen a través de los denominados paraísos fiscales. Y para tener una idea, el 78% de los paraísos fiscales son manipulados y administrados por el sistema financiero inglés y norteamericano. Por lo tanto, son la parte gruesa de todo este aparato delictivo internacional mediante el cual se lava el dinero de todas las transacciones ilegales que se realizan en el mundo y por donde se evaden miles de millones de dólares también para no pagar impuestos en sus respectivos países. Esta cumbre fue relativamente importante en el aspecto de que fue totalmente cubierta permanentemente por la gravísima crisis griega, situación que, como hemos podido apreciar, no se ha solucionado, es más, se profundiza. El gobierno de Papandreou cayó, ahora existe una especie de coalición que no sabemos cuánto tiempo durará, porque esa coalición se tiene que hacer cargo de otro nuevo y brutal ajuste a su población,
a la salida de esta cumbre, Sarkozy anunció un nuevo ajuste muy profundo en Francia. En Alemania se empieza a hablar de también otro ajuste. Por lo tanto, estamos viendo de que se siguen aplicando soluciones neoliberales para un conflicto que fue creado por el neoliberalismo fundamentalista. Y Carlos, ¿te puedo hacer en ese aspecto nosotros, los latinoamericanos presentes, a través de nuestras tres grandes naciones, México, Brasil y Argentina, pusieron una cuota de, digamos, orientación en sentido contrario, de que se debe empezar a proteger a las naciones de esta rapiña financiera internacional que se le está aplicándole el remedio justo a estos organismos que se han escapado del control tanto de los estados como de los organismos internacionales y de esos otros entes delictivos llamadas calificadoras que proceden a desmantelar o a subir o bajar ficticiamente valores sobre esa economía virtual que no se basa en la economía real. Todo esto es muy importante que lo vayamos viendo, porque América del Sur se está nuevamente incorporando en el mundo con una voz propia, con un planteo interesante y que está siendo tomada en cuenta. Y hay dos o tres temas que son muy importantes a futuro, inmediato. Se ha llegado a la conclusión, viendo los análisis de los expertos en recursos energéticos, que todo el continente americano está con altísimas posibilidades de incrementar y aumentar la producción de hidrocarburos y de gas para los próximos años, lo cual desplazaría medianamente el Medio Oriente como el gran centro productor y distribuidor de esos elementos. Y esto, por supuesto, que nos debe llamar la atención, porque la Argentina está también inmersa dentro de esta gran posibilidad de incrementar las producciones de nuestros recursos minerales en el subsuelo. Pero por otro lado, no nos olvidemos que siempre este recurso ha sido motivo y causa de numerosos conflictos internacionales. Y por otro lado, siguiendo algunas agencias internacionales, se sabe que los grandes centros de poder están haciendo una transferencia del petróleo hacia el metano. Y observando un estudio que me llegó a mis manos, podemos descubrir que los grandes reservorios de metano también se encuentran en nuestra América, mar adentro. Entonces estamos teniendo un futuro realmente importante para nosotros si sabemos administrar nuestras riquezas, y que evidentemente debemos también tomar las medidas para asegurarlos, defenderlos, controlarlos, administrarlos por parte de las distintas naciones y por parte de nuestro conglomerado armado administrativamente como es la UNASUR y nuestro Exacto. Consejo de Defensa. Todo esto hace que veamos el futuro con mucha más tranquilidad y con mucho más optimismo, y viendo además que los grupos de poder tradicional continúan en esa gigantesca crisis, que su salida es mucho más difícil de la que se creía. Ya se habla de que por 10 años no van a salir de esta crisis. El gurú que anunció, Nourini, que anunció la caída del banco Lehman, que fue el inicio de la gran crisis financiera en el 2008, ha anunciado de que si no se toman medidas en Europa urgentes y que son muy duras, esto sería una nueva crisis elevada a la 10ª potencia. O sea que los países centrales tradicionales que han tenido el poder hoy en día están en una declinación muy fuerte, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer las alianzas, las sociedades y las distintas realidades. Y allí yo creo que está inmerso la relación o relanzamiento de nuestras relaciones que ha pedido Estados Unidos. Exacto, eso te iba a preguntar. Yo no sé qué es lo que dicen hoy en día todos esos analistas que comentaban que la Argentina estaba fuera de la agenda de Estados Unidos, sí, que la Argentina no existía en el mundo, que la Argentina estaba, era una paria, que no tiene ninguna importancia.
No sé qué dicen ahora porque tampoco los encuentro en ningún lado explicando de que el presidente de Estados Unidos llama aparte a nuestra presidenta en la reunión del G20 para iniciar un nuevo diálogo, que por supuesto va a ser bastardeado por los distintos sectores, uno porque la Argentina se rinde ante Estados Unidos, según algunos, y otros porque Estados Unidos le quiere imponer cosas a Argentina, y otros porque quieren que no tengamos tampoco relación con Estados Unidos. Creo que una relación seria, coherente, basada en intereses nacionales en juego, es lo que la Argentina tiene que tener con esta potencia que hoy en día todavía mantiene el unicato en lo que respecta a el militarismo o el poder militar. En los demás sabemos que su declinación es fuertísima. Ha empezado la eliminación del subsidio en Estados Unidos a los desempleados. Hay 46 millones de norteamericanos subsistiendo gracias a las bolsas alimentarias que entrega el gobierno, o sea que el futuro de Estados Unidos es bastante crítico. Por lo tanto, creo que nosotros debemos tomar en cuenta todas estas variables a la hora de negociar con esta ex superpotencia y entablar, repito, un diálogo serio, un diálogo concreto, siempre basado en nuestro interés nacional, que es el interés de Argentina y del Cono Sur, porque nosotros ya integramos un grupo de países que tenemos que trabajar en conjunto para establecernos en este nuevo mundo que se está formando para ser, por primera vez en muchísimo tiempo, ser sujetos de historia, no ser simplemente parias de la historia. Esta vez América del Sur tiene la posibilidad de hacer historia y estamos en el buen camino y las realidades así lo están demostrando. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por este análisis y nos volvemos a reencontrar con vos la semana que viene.